Buenos días, bienvenidos a la clase de Mecánica de Fluidos Avanzada de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Hoy vamos a tratar sobre dos publicaciones del Dr. Herwig efectuadas en la revista International Journal sobre microfluidos, transferencia de calor y flujo en microsistemas, nuevos resultados en la mecánica de microfluidos. ¿Es todo diferente o simplemente más pequeño? Los experimentos en dispositivos de microflujo casi siempre muestran desviaciones en comparación con los macrosistemas. A menudo se proponen microefectos especiales para explicar estos resultados inesperados. Entonces resulta que los microefectos son efectos de escala con respecto a los modelos desarrollados para macrosistemas. Como podemos ver en la tabla número 1, tenemos los rangos de tamaños y las longitudes de escalas básicas, macro, micro y nano dispositivos. Todos los dispositivos con dimensiones inferiores a 1 milímetro se denominan flujo en microdispositivos y siguen siendo flujos continuos descritos por las ecuaciones de Navier-Stokes, si el fluido es newtoniano. Muchos estudios que tratan con procesos fundamentales de transferencia de calor y de momento en geometrías simples como microcanales, tuberías, encuentran desviaciones apreciables de lo que esperaban los investigadores. Las proporciones de cantidad adimensionales fundamentales, como el factor de fricción, el número de Nusselt, el número de Reynolds crítico, con las cantidades micro y macro, a menudo se desvían de la unidad. Para ser más específico, vamos a ver dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos una tubería con flujo laminar de flujo constante. Como se puede apreciar aquí, nosotros podemos ver que en esta sección, que es la de prueba, vemos detalles como el 0.7 milímetros y vemos aquí el resultado de esa prueba. Normalmente el número estándar de Nusselt es de 4.36. Sin embargo, el resultado de esta prueba nos muestra que está entre 2 y 1. Cabe recalcar que no se pudo tomar la temperatura en el interior de la tubería, por lo que se realizó una interpolación entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Al realizar, se tomó una interpolación lineal, tal como se nota aquí en la gráfica. La explicación de los autores para este comportamiento inusual son los efectos de disipación en las tuberías estrechas. En el ejemplo número 2, tenemos el flujo laminar a través de canales trapezoidales de pared de flujo constante. Como se puede ver, aquí tampoco el número de Nusselt es el mismo que el estándar, 433, acá 36, aquí tenemos 4.8. Los autores dan la explicación sobre este resultado diferente, inusual, que se debe a los efectos de la rugosidad. Al introducir una viscosidad de rugosidad, pueden mejorar las simulaciones numéricas de su experimento y, por tanto, afirman que se trata de un microefecto especial. Análisis dimensional. El punto de partida para un análisis dimensional es la lista de cantidades o variables que están involucradas en un determinado problema. Como podemos ver aquí en la figura número 3, es un esquema de procedimiento de dicho análisis. Los detalles de cómo aplicar el teorema de Buckingham para determinar con un cierto número de grupos adimensionales que están relacionados con referente a la función G. Así que es importante que aquellas variables que son de influencia relevante aparezcan en los grupos adimensionales. Referente a los efectos de escala. Los efectos de escala son aquellas influencias que pueden descuidarse en ciertas escalas originales.
pero que se vuelven importantes en escalas diferentes, ya sean estas macros o micros, dependiendo de lo que se esté estudiando. Por tanto, los efectos de escala siempre se refieren a un determinado análisis en determinadas escalas. Aplicando las consideraciones de análisis dimensional de la sección anterior, a los problemas típicos de transferencia de calor por convección en conductos y canales, podemos ver cómo queda expresado el número de Nusselt en un análisis estándar macro, referente a cada uno de los números adimensionales que podemos ver aquí. Entre ellos está el de Reynolds, el de Prandtl, y así, dependiendo a la aplicación que se vaya a realizar. Con los números típicos se pueden identificar los 4 efectos de escalas reales, de todos los posibles. En el primer caso tenemos por efectos relacionados con la conducción. En el segundo caso, con los efectos conjugados, es decir, de la transferencia de calor por convección en el fluido y la conducción de calor en el sólido. Deben tenerse en cuenta de manera simultánea. El efecto número 3 se trata de efectos de propiedades variables en relación con propiedades dependientes de la temperatura. Finalmente tenemos el número 4, que es una propiedad variable con gases, cuya densidad depende en gran medida de la presión. En esta gráfica podemos ver las cantidades dimensionales típicas en macro y micro dispositivos y sus proporciones. Podemos ver que tenemos la temperatura, la presión, de igual manera temperatura inicial, temperatura final. Tenemos el espesor para cada una de las escalas, para macro, para micro y para macro y micro. Los modelos para un análisis estándar de la transferencia de calor en conductos y canales pueden describirse en términos de su comportamiento principal de los grupos adimensionales para macrodispositivos, así como para microdispositivos. Entre ellos tenemos los siguientes modelos. El modelo A, que corresponde a los macrodispositivos, y el modelo B, que corresponde a los microdispositivos. Dependiendo de eso, nosotros haremos uso del respectivo número adimensional. Como podemos ver, el número de Peclet será para aquellos sistemas macro. Y para el micro vamos a utilizar los efectos numéricos de Reynolds. El análisis de la transferencia de calor en microdispositivos siempre debe basarse en el modelo físico-matemático adecuado. En este caso es el modelo B. En la figura número 1, que se expuso al iniciar la presentación, los números de Nusselt inesperadamente eran bajos. Se identificaban como un microefecto especial. Ahora, basado en el mismo problema, lo vamos a reconsiderar con el modelo B. Debería resultar que no hay nada inesperado, ya que se afirma que el modelo B es el modelo adecuado para los microdispositivos, en comparación con el modelo B. Observemos la gráfica. Podemos ver que el número de Nusselt se aproxima al estándar, que es 4.36. Además, la diferencia de temperatura que se asumió mediante interpolación de manera lineal, vemos que no es así. Por lo tanto, no estaba correctamente analizado el sistema. Sin embargo, vemos que aplicando ahora el modelo B para un sistema micro, nos acercamos a la teoría. Todo es mucho más pequeño y por tanto hay que estar atento a los efectos de escala y los grandes problemas a la hora de medir dentro de los dispositivos. Es muy importante saber en qué tipo de escalas vamos a trabajar, ya sea macro o sea micro. Gracias por su atención.